pasaron a la televisión. Todavía me acuerdo de mi abuela cuando veía la tele y se emocionaba muchísimo y entonces se ponía a llorar y para desmarcarse de la tele decía, ay no, eso es la película. Queriendo decir que una cosa es la tele y otra cosa es la vida real. Si ya ella era hasta cierto punto analfabeta de ese momento. Pero es que después aparecieron los videojuegos hace no tanto tiempo y nosotros vivimos ese momento en reconocer si los videojuegos son interesantes, si no es, si son educativos, si no, qué tenemos que hacer, qué debemos hacer con eso, los quitamos, los ponemos, son educativos, bueno. Y ahora aparecen las redes, o sea, las redes y ya nos liamos con eso bueno, pues lo que había aprendido, ahora resulta que tengo que aprender cosas nuevas porque ya me encuentro en otro terreno distinto, ¿no? En otro terreno distinto. Y bueno, ya el niño a veces necesita al adulto prácticamente que para nada. Ya lo sabemos, porque ahí está el ordenador, ahí está sus conocimientos sobre informática, sobre las nuevas tecnologías, que supera efectivamente a los padres. No es que el niño quiera ser un niño adulto y que sea ahora excepcionalmente una época donde solo quiera ser niño adulto, porque en épocas pasadas también queríamos ser niños adultos, digamos, estaría esa dicotomía. Pero ahora lo que ocurre mucho es que, y cada vez con más frecuencia, es que a veces el padre y la madre no saben qué posición tocar porque ya no parece en principio imprescindible. La desaparición de las redes de apoyo, cuando hablamos de familias homoparentales, cuando hablamos de familias en una sociedad tan tecnológica como la nuestra, en unas posibilidades de comunicación como la que estamos viendo últimamente, significa que a lo mejor resulta que la identidad comunitaria se puede perder y ahí tendríamos que analizar esas nuevas estructuras de relaciones, esos nuevos modos de conocer el entorno. Casi que conocemos más entornos más alejados a nuestro entorno inmediato que el propio cercano del barrio, ¿no? Y ahí la ludoteca podría en un momento determinado también decir algo. Todo eso al final nos va a dar como consecuencia que el rol del padre, el rol de la madre se transforma. Se transforma porque, por un lado, pues no sabe qué función puede adoptar, hasta dónde se ve o se siente, sobre todo, hasta dónde se siente como necesario. Y en ese sentido también, pues, cómo se ubica. Las familias raramente son conscientes, aunque sí a veces, pero raramente son conscientes de su incapacidad. Incapacidad para educar emocionalmente. Porque no han sido educados emocionalmente, o tenemos algunas herramientas, pero no tenemos otras herramientas. En una era como la actual de la nanotecnología, resulta que muchas veces no tenemos instrumentos, no tenemos herramientas para poder trabajar, para poder educar a nuestros hijos, para poder relacionarnos adecuadamente. Es como si manejáramos la nanotecnología, que es la herramienta más sutil, pero sin embargo emocionalmente seguimos manejando instrumentos de la edad de piedra, prácticamente. Y ahí pues, podemos también decir cosas si lo creemos. Bajo el apelativo de nunca es suficiente, nunca es suficiente. ¿Qué es esto nunca es suficiente? Nunca tengo suficientes recursos para ser feliz. Nunca tengo suficiente para nada. Me falta siempre algo, siempre puedo tener algo más. Y no solamente eso, sino que nosotros hacemos esta apreciación como que los hijos y las hijas huelen, palpan, esa sensación de inseguridad de que nunca es suficiente. Mis padres trabajan mucho, mi madre trabaja mucho. Mi padre está continuamente buscando porque hay que traer nuevas cosas al hogar. Es como la desazón que podemos transmitir a nuestros hijos de lo que falta. No decir, mira todo lo que tenemos. Vamos a sentirnos orgullosos de todo lo que tenemos. De nuestra realidad económica, mucho o poca, de nuestra realidad afectiva, mucho o poca, etc. Y en ese sentido, pues nosotros nos planteamos, ¿cuál es el sentido de la felicidad? ¿Cuál es el sentido? ¿Encontramos sentido a lo que hacemos realmente? Esa sería una de las cuestiones que muchas familias se plantean también. Si lo encontramos, entonces, eso que hacemos puede que tenga sentido. Si lo que hacemos, si le encontramos sentido, las cosas que hacemos tienen sentido. ¿Cuál es ese sentido? ¿Es el sentido, por ejemplo, de la felicidad? ¿Podría llamarse eso aproximado o se podría aproximar al sentido de la felicidad?
¿Es el bienestar la felicidad o es el buscar sentidos a las cosas la felicidad? Ahí dejamos el interrogante. Bueno, todo esto que está ocurriendo es evidente que va a generar muchísimas consecuencias en todos los servicios que están dirigidos a la infancia. Hay muchísimos servicios y centros, recursos, que actualmente cuyos destinatarios son los niños y las niñas pues, de cada comunidad, de cada municipio, bueno, en suma del país. Sería innumerable, bueno, sería una lista larguísima citarlas, entiendo que muchos de ustedes ya pueden compartir algunas de estas o se les ocurrirían otras. Nosotros hemos querido señalar estas en el sentido de que, si bien dentro de la ludoteca muchas veces creemos que hacemos las cosas diferentes, desde fuera seguramente se nos percibe, sobre todo al principio, como un servicio destinado a la infancia. Y desde ese punto de vista formaríamos parte de lo que es la cultura que se ha ido creando, una cultura, una sociología de la cultura y de la vida cotidiana como un centro más de la infancia. Es decir, ahora nosotros estaríamos englobados en esa tarta, ¿no? Es decir, somos un centro más que estamos dirigiéndonos hacia la infancia. Actualmente no somos ni siquiera el único modelo que utiliza el juego y el juguete como herramienta y como instrumento pedagógico. Hace muchos años sí éramos el principio y seguramente con esa identidad algunos de nosotros nos formamos. Y yo reconozco que a algunos se nos olvidó. Es decir, a mí se me olvidó que durante un tiempo que no éramos el único. Y claro, me quedé en esa burbuja, que yo muchas veces le decía a la gente en los cursos, la ludoteca no puede ser una burbuja, es decir, no puede ser la burbuja del juego. No podemos construir un modelo de trabajo donde digamos, es que aquí sí sabemos jugar. Porque eso significa que estamos siendo ajenos a muchos otros modelos de trabajo que sí vienen utilizando el juego y que en este tiempo, no digo yo en Vitoria, 26 años, han tenido los mismos 26 o si no 16 o 15 o 10 para aprender. Bueno, muchísima gente seguramente de responsable de esos otros modelos habrá sido usuario de una ludoteca. Niños, niñas que se criaron ahí, que aprendieron y que están generando otros modelos, eso está muy bien. Es decir, pero la ludoteca no es la única. En ese sentido, tenemos que tener en cuenta que nosotros no solamente nos beneficiamos de lo que generamos, sino nos beneficiamos de lo que otros generan, igualmente nos perjudicamos de lo que generamos y de esa cultura, otra que se está generando de servicios y modelos de atención a la infancia, que por un lado muchos de ellos están basados en el primer apunte que ponemos ahí, es decir, en una relación basada en el intercambio, es decir, damos un servicio a cambio de otras cosas. Muchas veces damos unas prestaciones a cambio de ¿qué? De tiempo de vida de las personas. Otras personas nos dan su tiempo de vida, en este caso su tiempo libre. Para nosotros, adultos todos, el tiempo libre es una joya, vamos, máxima, ¿no? Y sin embargo tenemos el tiempo libre de otras personas que a lo mejor de forma madura todavía no valoran el tiempo libre como lo valoramos nosotros, pero poco faltará porque cada vez les queda menos también a los niños, les queda menos tiempo libre. Y lo que se está construyendo, porque las ludotecas ni ningún servicio de la infancia puede ser ajeno a la sociedad en la que nace. Y la sociedad capitalista en la que vivimos, la sociedad, pues en muchos casos, no solamente en las ciudades, sino en los núcleos más pequeños, en Tenerife hay bastante, pues una isla pequeña y tiene 31 municipios, es decir, un coste administrativo muy grande, es decir, la mayor parte de los municipios tienen menos de 15.000 habitantes. O sea, el núcleo más grande solo tiene 250.000, es decir, no es que yo hable de Tenerife y esté hablando de megaciudades y de una cultura urbana en todos lados, no, pero los valores de la sociedad en la que vivimos están en todos, han llegado ya hasta la aldea de Teno Alto, vamos, al caserío, han llegado allí porque llega la televisión, llega internet, llega el móvil, llegan todas las redes, ¿no? Es decir, tenemos antenas en todos lados y tenemos un modelo de relación basado en el intercambio, no basado en la comunicación humana, libre y gratuita. Por otro lado, hay una mayor especialización profesional y esto ocurre como con lo que conté al principio de la ludoteca y el juego, es decir, al principio fuimos grandes beneficiarios de este cambio, lógicamente que se nos reconociera profesionalmente un derecho a trabajar en pro del juego y el juguete fue un valor conquistado que costó muchísimo, que ahora ha dado réditos, pero que hubo que lucharlo. Pero desde luego esa especialización nos ha llevado a una parcialización del trabajo que hacemos.
si cada vez tenemos menos tiempo de vida de las personas, está más compartimentado en horas concretas a la semana, como yo le decía a Pancho cuando revisábamos esto, el jueves a las 3. Es que hay niños que los tenemos a lo mejor el jueves de 3 a 5, ¿no? O que los tenemos el mes de julio, en una vida. Mirado globalmente, puede parecer poco significativo. Esencialmente, ¿no? Un momento, un instante pleno, es muchísimo. A posteriori, casi siempre. Pero claro, esa especialización ha sido una ventaja y ha sido un inconveniente, es decir, trabajamos cada vez pues, más segmentados. Y bueno, cada uno podemos reflexionar ahí lo que si nos ha dado más o nos ha quitado. Por otro lado, una intervención socioeducativa también familiar muy partida, es decir, y en las ludotecas yo no sé en todos los sitios, pero desde luego en las islas, pues vivimos lo que viven todos, es decir, que vemos muy poco a las familias, y si coincidimos con ellas es eso, visualmente, las vemos correr, las oímos que nos dicen algo, pero no tenemos un tiempo de calidad para compartir, para estar, desde luego un abrazo como el del principio, o un saludo honesto, con el cuerpo colocado realmente para saludar, para encontrarnos, aunque sea con la mirada que se encuentre, es decir, no mirada así de te salude deprisa, porque, es decir, eso está pasando, es decir, entonces, esas familias de las que hablamos al principio, que tienen toda esa realidad detrás, que todos nosotros, estoy casi seguro, pertenecemos a una familia, es decir, ya vivimos eso, pero cuando nos colocamos frente a las familias de las ludotecas, nos colocamos casi siempre ahí, frente a ellas, no al lado de ellas. Y ella, muchas veces también frente a nosotros, es decir, si muchos de nosotros nos hemos querido acercar, muchísimas veces es muy difícil encontrar el momento para que se estén al lado, y no porque no quieran estar al lado nuestro, sino porque realmente no tienen espacio emocional para ello. Se perpetúa muchas veces también lo que se intenta solucionar, es decir, nosotros las ludotecas, yo recuerdo, no sé, en el 94 empecé yo en la primera y eran espacios de libertad, es decir, era una anarquía dura, pero era fantástico que pudiera pasar cualquier cosa allí. Hoy yo he participado en cursos de formación, he creado protocolos, reglamentos internos, modelos, que bueno, que no se parecen en nada a aquello de lo que yo empecé, es decir, tenemos, pues lo que decía hace un momento, es decir, no podemos ser ajenos a lo que pasa afuera, es decir, nos exigen protocolos, mecanismos de seguridad, reglamentos internos, seguros de responsabilidad civil, es decir, aquello por lo que surgimos como alternativa, muchas veces ahora se convierte, está mediatizado, y ahí nos vemos en ese dilema. Es decir, nos vemos promoviendo filosóficamente algo que prácticamente, de forma instrumental, hemos acabado reduciendo a un espacio muy pequeño. Y si ese espacio pequeño nuestro como profesional, el jueves de 3 a 4, pues bueno. Y esta última, que no por ello menos importante, que yo creo que casi todos ustedes padecen, es la transmisión real de derechos y deberes de la familia a nosotros, es decir, a una transmisión donde la familia, al entorno escolar, a la ludoteca, a la actividad extraescolar, al profesor particular, le ha delegado no solamente sus derechos, sino sus deberes. Y estamos nosotros, como cualquier otro educador que esté trabajando con la infancia hoy en día, es decir, con unas responsabilidades enormes, que no han sido negociadas normalmente. Esto no ha sido fruto de una negociación en donde cada parte se haya sentado, haya consensuado, haya pedido, como en toda negociación, perder y ganar algo. No, es decir, se está creando un poco esa cultura de la cual todos formamos parte, pero no se sabe quién la empezó,